la presentación de este informe se convierte en una ocasión especial. No es solo una cronología de lo que sucedió en el año pasado. Es una reflexión que nos permite la evolución de la solución de la situación de los derechos humanos y entender muchas de las cosas que suceden ahora mismo. En 2011, millones de personas salieron a la calle a exigir lo que los políticos, estados y empresas les negaban: democracia, libertad, justicia, respeto a sus derechos. Hace un año hablábamos de la primavera árabe, pero las protestas como muestra de desencanto han recorrido el mundo. En Rusia, España, Estados Unidos, Uganda, Tailandia, Bolivia o México hemos visto grandes marchas exigiendo cambios. Durante el 2011, en al menos 91 países de todo el mundo se violó de una u otra forma la libertad de expresión. Uno de los casos más originales fue el de la ciudad de Nueva York, en donde se utilizó una ley proclamada en 1845 para reprimir manifestaciones. En muchos países de la antigua Unión Soviética se produjeron amenazas y ataques contra activistas de la oposición o de organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas. Las protestas contra la deriva totalitaria de muchos gobiernos fueron reprimidas. En Europa del Este, la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero se enfrentó a numerosos ataques y discriminación. Los migrantes fueron objeto de discriminación, ataques xenófobos y discursos políticos que fomentan el odio al señalar que a las personas migrantes como chivos expiatorios de la actual crisis. En Oriente Medio y Norte de África, los levantamientos populares lograron cambios de gobierno o incluso derribar regímenes represivos en muchos países, pero la represión fue brutal. Solo en Egipto, más de 12.000 personas fueron procesadas por tribunales militares, más que en todo el periodo de gobierno de Mubarak. Incluso en los países donde se produjo cambio de régimen, continuaron las torturas, violencia contra manifestantes y restricciones a la libertad de expresión. Aunque la situación más grave que se vive es en Siria, donde ante la incapacidad de la comunidad internacional para adoptar medidas que facilitasen una solución pacífica a la crisis del país, la situación se ha ido agravando, hasta situarse en una situación de conflicto violento en la práctica. A prácticamente 6 años de iniciada la actual política en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, durante el año pasado, según diversos informes, perdieron la vida, tan solo en un año, 12.000 personas. 12.000 historias de hombres y mujeres, hermanos, hijos, padres, madres, amigos, que en su abrumadora mayoría no han recibido justicia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en abril de 2011, aún había en las morgues de este país 8.898 cadáveres sin identificar. El aparato de procuración e impartición de justicia en México se encuentra absolutamente rebasado para sacar adelante las mínimas investigaciones necesarias para hacer que los responsables de estos crímenes rindan cuentas. Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por abusos cometidos por integrantes del Ejército llegaron a 1.695. Es decir, hay un incremento de más del 1.200% de quejas presentadas en contra del Ejército si nos atenemos a los datos del año 2006. Y por parte de la Secretaría de Marina se acumularon el año pasado 495 quejas. La Secretaría de Marina, de los últimos reductos, que representaba uno de los únicos reductos del aparato del músculo, digamos, de seguridad pública del Estado mexicano, que no había tenido una parte activa aún en esta política de seguridad pública, pero de 2-3 años para acá, con una presencia protagónica, que además ha redundado en algunas de las violaciones más graves reconocidas por el marco internacional de derecho en materia de derechos humanos.